Bienvenidos, mentes curiosas, al santuario de la verdad oculta y los dilemas imposibles. Soy su anfitrión, y hoy, no les contaré una historia cualquiera. Les hablaré de un lugar donde el tiempo se detuvo, donde el aire aún susurra secretos inconfesables, y donde tuve que tomar una decisión que me persigue hasta el día de hoy. ¿Alguna vez han sentido el peso de un secreto que no es suyo? Un secreto tan oscuro que podría destruir vidas, pero revelarlo podría ser aún peor. Hoy, el misterio se encuentra con la moral en la mansión Blackwood. ¿Están listos para juzgar? Todo comenzó hace unos años, cuando mi carrera como animador digital estaba estancada. Las ofertas eran pocas, el dinero escaso. Fue entonces cuando recibí un correo de una dirección extraña, Herencia Blackwood. Pensé que era spam, pero la curiosidad me picó. Abrí el archivo adjunto y mis ojos se abrieron como platos. Era un contrato para digitalizar una antigua mansión victoriana, la famosa mansión Blackwood, conocida por sus leyendas y su inaccesibilidad. El pago era obsceno, más de lo que había ganado en todo el año. La única condición, el trabajo debía hacerse in situ, solo y en total silencio. La mansión Blackwood no era un lugar cualquiera. En mi ciudad, era casi una entidad viva en las leyendas urbanas. Se decía que estaba maldita, que los antiguos dueños, los Blackwood, habían desaparecido misteriosamente a principios del siglo XX, dejando atrás una fortuna y una estela de locura. Algunos decían que había fantasmas, otros que fue un pacto demoníaco. Pero para mí, era solo una casa vieja y un cheque gordo. Al llegar, la mansión era más imponente y desolada de lo que imaginaba. 100 años de polvo y telarañas. El contrato estipulaba que nadie más estaría allí. Los primeros días fueron tediosos: calibrar escáneres 3D, mapear cada rincón, subir al ático, bajar al sótano. El silencio era ensordecedor, roto solo por el chirrido de las tablas del suelo y el viento que se colaba por las ventanas rotas. Pero pronto, ese silencio comenzó a llenarse de algo más. Empecé a escuchar cosas, pequeños susurros, como si alguien hablara en la habitación contigua. Sombras que se movían en el rabillo del ojo. Lo atribuí a la sugestión, al cansancio. Pero una noche, mientras digitalizaba la biblioteca principal, mis sensores de audio captaron algo. No era el viento. Era una voz, antigua, repetitiva. Parecía venir de detrás de una de las enormes estanterías. Decía una y otra vez: él la encontró. El sótano. Comillas sencillas, comillas. El miedo me paralizó, pero mi curiosidad era más fuerte. Tras horas de esfuerzo, moví la estantería. Detrás, no había una pared, sino una puerta oculta. Una puerta de hierro forjado con un cerrojo oxidado. La abrí. El aire frío y rancio me tocó. Era una escalera de caracol que bajaba a la oscuridad más absoluta. Al llegar, la mansión era más imponente y desolada de lo que imaginaba. 100 años de polvo y telarañas. El contrato estipulaba que nadie más estaría allí. Los primeros días fueron tediosos: calibrar escáneres 3D, mapear cada rincón, subir al ático, bajar al sótano. El silencio era ensordecedor, roto solo por el chirrido de las tablas del suelo y el viento que se colaba por las ventanas rotas. Pero pronto, ese silencio comenzó a llenarse de algo más. Empecé a escuchar cosas, pequeños susurros, como si alguien hablara en la habitación contigua. Sombras que se movían en el rabillo del ojo. Lo atribuí a la sugestión, al cansancio. Pero una noche, mientras digitalizaba la biblioteca principal, mis sensores de audio captaron algo. No era el viento. Era una voz, antigua, repetitiva. Parecía venir de detrás de una de las enormes estanterías. Decía una y otra vez: él la encontró. El sótano. Comillas sencillas, comillas. El miedo me paralizó, pero mi curiosidad era más fuerte. Tras horas de esfuerzo, moví la estantería. Detrás, no había una pared, sino una puerta oculta. Una puerta de hierro forjado con un cerrojo oxidado. La abrí. El aire frío y rancio me tocó. Era una escalera de caracol que bajaba a la oscuridad más absoluta. Parte 3. La verdad detrás del muro y el horrible secreto. Equipado con mi linterna, descendí. El sótano era distinto al resto de la casa. Pequeño, húmedo, y con una pared de ladrillo fresco, muy distinta al resto de la mampostería antigua. Algo me dijo que esa pared no siempre había estado allí. Con las herramientas que tenía una mano, comenzó a picar. Cada golpe resonaba en el silencio opresivo. Y entonces, un pedazo de yeso se desprendió, revelando algo oscuro detrás. No era un tesoro, no era un pasaje secreto. Era un nicho, y dentro, no había objetos. Había algo más, una figura. Al principio, pensé que era un maniquí antiguo. Pero al acercar la linterna, el horror se apoderó de mí. Era un esqueleto, y no un esqueleto cualquiera. Estaba sentado, con las manos atadas, y lo que parecía ser una bala alojada en el cráneo.
Pero lo más impactante no fue el esqueleto en sí, sino lo que había a sus pies, un pequeño baúl metálico. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro, había un diario antiguo, fotos amarillentas y un puñado de cartas. Todas databan de 1910. El diario pertenecía a la hija de los Blackwood, Eleanor. Las cartas eran de su prometido. Poco a poco, la verdad se reveló, una verdad mucho más terrible que cualquier leyenda de fantasmas. Eleanor no había desaparecido. Había sido asesinada. Y no por un demonio ni un ladrón. Fue asesinada por su propio padre, el patriarca Blackwood, un hombre celoso y controlador que no aprobaba su amor por un hombre inferior. El prometido de Eleanor, un joven obrero, había descubierto el secreto y también había desaparecido. Los Blackwood habían emparedado el cuerpo de su hija en el sótano y habían huido del país, dejando atrás la leyenda de una maldición para encubrir su atrocidad. Las fotos mostraban a Eleanor, una joven radiante. Las cartas, llenas de amor y planos para un futuro que nunca llegó. Y allí, en el sótano, estaba la prueba irrefutable, el esqueleto de Eleanor, una víctima de un crimen de modo oculto por más de un siglo. Salí de aquel sótano tambaleando. El aire de la mansión parecía haber vuelto más denso, más cargado de la injusticia que había descubierto. Tenía en mis manos las pruebas de un asesinato oculto, de una verdad que clamaba justicia. Mis dedos se deslizaron hacia mi teléfono para llamar a la policía, para que Eleanor pudiera descansar en paz, para que su historia fuera contada. Pero justo en ese momento, mi mirada cayó sobre el contrato. La cláusula final. El contratista se compromete a no divulgar información alguna, hallazgo o descubrimiento realizado dentro de la propiedad Blackwood, bajo pena de demanda multimillonaria y la destrucción de su carrera profesional. La empresa que me contrató, Herencia Blackwood, era un bufete de abogados extremadamente poderoso. Sabían lo que hacían. Querían que la casa fuera digitalizada antes de una venta inminente, probablemente para demolerla y construir algo nuevo, enterrando la verdad para siempre. Si revelaba el crimen, no solo perdería mi cheque y mi carrera se iría al traste, sino que me enfrentaría a una batalla legal que me dejaría en la ruina. Había testigos de que yo estuve allí solo, la evidencia estaría ligada a mí. Me convertiría en el chivo expiatorio, el perturbador de un pasado oscuro que algunos querían mantener enterrado. Pero si callaba, la verdad de Eleanor moriría conmigo. Su asesino nunca pagaría, aunque ya estuviera muerto. Su historia se convertiría en una nota a pie de página en una venta de propiedad. Un siglo de injusticia permanecería impune, y su alma seguiría atrapada en ese sótano oscuro. Y aquí es donde el misterio de la mansión Blackwood se convierte en mi carga y en su dilema. Tengo el diario, las cartas, las fotos, las pruebas. Podría revelar la verdad y sacrificarlo todo. O podría guardar silencio, terminar mi trabajo, recibir mi pago, y dejar que Eleanor descanse en un olvido inmerecido, pero salvar mi vida y mi futuro. Ustedes, que han caminado conmigo por los pasillos polvorientos y los secretos oscuros de la mansión Blackwood, son ahora mis jurados. Si estuvieran en mi lugar, con la carrera, la reputación y el futuro de su familia en juego, pero con la verdad de un asesinato brutal en sus manos, ¿qué harían ustedes? ¿Romperían el pacto del silencio por la justicia, o se asegurarían un futuro a costa de un secreto de un siglo de antigüedad? Los leo en los comentarios.